¿Qué tal? Buen día. Les mandamos un abrazo virtual, un saludo muy afectuoso de parte nuestra, de toda nuestra familia. Les invito a que oremos. Padre Dios, Señor nuestro, bendice a tu pueblo, Señor. Hoy en este día, Señor, en que las reuniones de iglesia, Padre, no han podido restablecerse, Señor, pero tu gracia, Señor, nos permite, Señor, que llevemos tu palabra, Señor, tu bendita palabra, por medio de las redes sociales, Señor. Y gracias, muchas gracias, Señor, por cada familia, Señor, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, Señor, por cada adolescente, por cada niño, Señor, también por cada ancianito, Padre, por cada bebé, Señor, por esos tiempos, Señor, devocionales que tú has alentado, Señor, para edificación de cada familia a través de Luz de Casa, Señor. Permite, Padre, que recibamos cada uno de nosotros, Señor, con un corazón abierto, Padre, y que verdaderamente tu luz pueda resplandecer en nuestros hogares, Padre, transformando nuestras vidas, Señor, transformando nuestra casa, nuestra familia, Señor. Que el poder de tu obra sea evidente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que sean edificada cada familia. Clamamos por un despertar, Señor, por un mover de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, en cada casa, para crecimiento en fe, para consagración, Señor, para una entrega, Señor, profunda, Señor, intensa. Oramos, Señor, también por todos aquellos que están pasando por enfermedad, por tribulación, por necesidad económica, Padre. Aliéntalos, ayúdalos, Señor. Sea, Señor, necesidad de alimento, de palabra de aliento, para que seas tú, Señor, abriendo las puertas, Señor. Tú eres el que abre puertas y nadie cierra, Señor. Y también eres el que cierra algunas puertas, Señor, y nadie puede abrir. Y Padre, oramos que en medio de estas situaciones, Padre, tú estés, Padre, supliendo cada una de las necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Y Señor, que en medio de estas situaciones que estamos viviendo, te podamos conocer más, Señor, aún más, y seas glorificado por la obra de salvación que haces en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el Dios que nos alienta, Señor, que nos esfuerza, que nos da nuevas fuerzas, el que pelea nuestras batallas, Señor, que nos ha prometido no darnos más de lo que podamos soportar, Señor. Y además, Señor, el que dijo que juntamente con la prueba, Señor, nos dará la salida, Señor. En ti ponemos toda nuestra confianza, Señor, porque hasta ahora tú nos has ayudado, Señor. No nos dejas ni nos desamparas, Señor, y nos cubres en el hueco de tu mano, Señor. Oramos, Padre, para que seas un refugio verdadero, Señor, para todo pastor, para cada siervo tuyo, Señor, para cada persona que te sirve, para cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, para cada uno de los hermanos, Señor, de la iglesia. Padre, oramos por una fortaleza especial, Señor, para la vida de Nena Bautista, Señor, que la vida y el poder de tu Espíritu la levanten en fortaleza, Señor, en sanidad, en libertad, Señor, en la unción de tu presencia, Señor, con aires nuevos de tu Espíritu Santo para ella, Señor, y para la vida de cada uno de los ancianos de la congregación, Padre. Que tú les bendigas, que les levantes, Señor, también a los pastores del Grupo Amor, Señor, y de todas las iglesias, Padre. Oramos para que los que no te conocen, Señor, tú te reveles a sus vidas, Señor, y que aquellos, Señor, en que en estos tiempos han recibido tu sanidad, Señor, no se conformen, Señor, con solo la sanidad, y también busquen tu salvación, busquen tu rostro, la libertad, la vida abundante, Señor, que tú prometes a los que te aman, Señor. Tú eres el Rey de la gloria, Señor, eres el Dios de los ejércitos, Señor, eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Señor, eres el verbo de vida, eres nuestro buen pastor, Señor. Eres nuestro alto refugio, eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Llévanos siempre de tu mano, en ti queremos descansar nuestra alma, Señor. Gracias, te damos alabanza y gloria, porque no hay nadie como tú, Señor. Y Padre, bendice también la vida de nuestro pastor Nahum, la vida, Señor, de el pastor Pablo, Señor, del pastor Javier Gómez Rubio, la vida de cada uno de los ancianos, mi Dios, de cada pastor, Señor. Bendice a las autoridades sanitarias, Señor. Bendice a las autoridades educativas, Señor. Bendice a los que estudian, a los que trabajan. En medio de este tiempo, todos aquellos que nos desplazamos para cumplir con un trabajo, Señor, protégenos y guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice al presidente de la República. Bendice, Señor, a nuestro gobernador. Bendice, Señor, a cada presidente municipal. Bendice a los senadores, a los diputados, a los regidores, Señor, con una sabiduría especial,
que puedan ellos seguir tu voluntad, Señor, que te reveles a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y queremos darte alabanza y gloria, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Ante ti nos postramos, ante ti nos humillamos, Señor, reconociendo que eres el dador de la vida, reconociendo que eres el creador de todas las cosas, el que nos creó. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono, Señor Jesús, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor, porque tú venciste en la cruz, Señor. Tú venciste al diablo, a la muerte, venciste este mundo y nos diste la fe que vence al mundo, Señor. Gracias, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Dile al borde de tu gran trono, Señor Jesús, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Oh, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás por los siglos de los siglos. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor, su nombre es el vencedor, su nombre es el vencedor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Eres el Dios
verdadero, Señor. El único Dios, grande, eterno, sublime. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Bien, pues se les ha enviado un nuevo video que se llama Luz en Casa. Es una, pues para dar a conocer lo que tú puedes hacer en tu casa para que la luz del Señor siga alumbrando los hogares, ¿verdad? Tu hogar, tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a toda tu casa. Y aquí pues vemos que parte del tiempo, como viste en el video, como pudiste ver en el video, es que pasemos en familia un tiempo de oración, que pasemos un tiempo de adoración y que también después de esto juntos podamos ver la predicación de la iglesia donde te congregas, y que también hagas el esfuerzo de estar en el momento en donde nuestro pastor Nahum, nuestro pastor general, hace la predicación de la mañana, ¿verdad? Lo hace poco antes de las 7 de la mañana, faltando 20 para las 7. Te invitamos a que en ese tiempo tú puedas estar viendo y que también envíes tu selfie, ¿verdad? Cuando estás en tu devocional o cuando estás viendo la predicación de tu casa, para que puedan estarlo poniendo en la página de Grupo Amor. Y hoy, en este día, quiero hablarte de un tema como una especie de continuación de la vez anterior, y que he titulado Lo que enseña el Espíritu de Dios. Y vemos que la semana pasada estuvimos estudiando 1 Corintios 2 y vimos esta maravillosa revelación inspirada por medio del apóstol Pablo, que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y que algo que tiene que suceder en nuestra forma de pensar y de hablar. Si el Espíritu Santo nos está hablando, entonces debemos aprender a hablar, ¿verdad? Ya no con la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu de Dios. Y ahí es donde se requiere, ¿verdad?, de la renovación del Espíritu de nuestra mente, porque el Espíritu de verdad está viniendo a nuestras vidas a enseñarnos, ¿verdad? Esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios siempre tiene planes y propósitos que quiere cumplir en nuestra vida, y es necesario que aprendamos a escuchar la voz de su Espíritu Santo para que recibamos la sabiduría y la guía del Señor y aprendamos cómo vivir sabiamente y permaneciendo en la fe de Cristo en medio de esos tiempos de presiones y crisis, de enfermedades y de aflicciones que estamos viviendo. Aún en este tiempo es importante y necesario pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo, tiempos de oración y tiempos de acercamiento a su bendita palabra. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma en la que el Señor nos habla en esos tiempos, en esos momentos de comunión y de intimidad. De otra manera, ¿cómo podría enseñarnos entonces, verdad? Y esos son momentos en que Él nutre nuestra vida, ¿verdad? Porque dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Jesús nos dijo, ¿verdad?, que su casa sería llamada casa de oración. Entonces, ¿cuánto necesitamos que nos enseñe el Espíritu Santo? Este debería ser un clamor y una búsqueda de la iglesia, de cada creyente, cada día de nuestra vida, porque es el que suministra, ¿verdad?, su vida espiritual a nuestro espíritu. Y si no aprendemos a ser enseñados en manos del alfarero, conforme Él desea moldearnos, entonces las circunstancias y las situaciones que el Señor permite que ocurran nos devorarán, ¿verdad? Y la confusión, la frustración, la decepción, el resentimiento, el enojo, el lamento, el sentirnos desamparados, el sentirnos víctimas, la compasión por nosotros mismos hará presa de nosotros y nos volveremos amargados contra los demás y amargados contra Dios, porque lejos de entender los propósitos de Dios, ¿verdad?, estamos solamente poniendo nuestra mirada en lo que estamos viendo en vez de ponerla en el invisible, ¿verdad? El que puede cambiar aún las cosas visibles que estamos viendo, quien es el único que tiene el poder de enseñarnos paciencia y de hacer crecer nuestra fe y nuestra esperanza aún en medio de las pruebas. Nuestro Señor Jesús nos dijo en Lucas 21:19,
lo siguiente, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿verdad? Y yo te invito a que cada que veas una predicación, tomes tu Biblia a la mano, tomes una libreta, un lápiz o una pluma y puedas anotar los versículos con el propósito de seguirlos profundizando, escudriñando y permitir que impacte tu vida interior y que genere consecuencias positivas de transformación, ¿verdad? Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero si no le damos el lugar al Señor, Él no podrá producir en nosotros la paciencia que necesitamos en medio de las pruebas para saber aguardar y esperar en el Señor, y por tanto no tendremos esperanza, ¿verdad? Ni encontraremos el descanso para nuestras almas, y nuestra identidad en Cristo se irá deteriorando, ¿verdad? La que podamos tener se irá deteriorando a causa de los pensamientos y emociones negativas que estamos permitiendo que tengan lugar en nuestra vida. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo convence y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de su gracia. Y mire, esto sería suficiente para saber que por la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos toda la plenitud de la gracia disponible para ser conformados a su imagen, y debemos acercarnos a tomar de esa plenitud, ¿verdad? Y gracia sobre gracia, como nos dice San Juan 1, ¿verdad? Y parte de ser conformados a la imagen del amado Hijo de Dios en medio de las pruebas y aflicciones es que podamos desarrollar paciencia. Y si no la estamos desarrollando, es porque no estamos recibiendo el consuelo que Él nos prometió, que es el que nos alienta, nos sustenta y hace nutrir nuestra esperanza en Dios. Y si no lo estamos recibiendo, es por estar concentrados en las circunstancias y no en el Dios que nos salva de las circunstancias y de las situaciones, ¿verdad? Alguien dijo que que Dios es tan grande, ¿verdad?, que cuando tú te acercas a Dios, los problemas se empequeñecen y todas las situaciones que puedas estar enfrentando se empequeñecen ante la grandeza de nuestro Dios. Pero si nos alejamos de Dios, ¿verdad?, y nos acercamos más a los problemas, van a cobrar una dimensión como de gigantes, ¿verdad?, como en la tierra prometida, ¿verdad? Y no importa cuán difícil sea la circunstancia que tú estés viviendo, no determina que no podamos seguir creciendo en esa esperanza viva, ¿verdad? Mire, Job decía, esto lo podemos ver en Job 13, 15 y 16, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y en el versículo 16 agrega, dice, y él mismo será mi salvación. Y para que vean que Dios no nos dejó desamparados ni huérfanos, nos dio dos fuentes de consuelo para nuestra vida, ¿verdad? Una de ellas está en las Escrituras. Romanos 15:4 nos dice lo siguiente, dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en las Escrituras Sagradas, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense bien, mis queridos hermanos, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay verdades que pueden sostenernos y avivar nuestra esperanza, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús le llamó el Consolador, nuestro Consolador, de modo que tanto las Escrituras como el Espíritu Santo pueden constituirse nuestra fuente de consuelo. Y vemos que por ello el apóstol Pablo oraba lo siguiente en 2 Corintios 1:3, dice lo siguiente, la oración de Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Escuche bien, el Dios de toda consolación. No hay nada de lo cual no pueda consolarnos, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación, ¿verdad? Y entre
más aflicciones pudiera haber, mis queridos hermanos, así abundará también por Cristo nuestra consolación. Y el Espíritu Santo es el Dios de la paciencia y de la consolación, y el que produce, el que produce en medio de toda circunstancia que estemos viviendo, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:5. Dice Romanos 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Y cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros el sentir de Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Cada uno estaremos siendo edificados y levantados como miembros del cuerpo de Cristo, con la utilidad que requiere un miembro del cuerpo de Cristo, con la vida de Cristo fluyendo, porque el Espíritu Santo está revelando y trayendo y derramando esa vida a nuestro espíritu. Romanos 15:6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros el sentir de Cristo Jesús en nosotros, cada uno seremos edificados como miembros de este cuerpo de Cristo. Y el propósito final de las pruebas, de las aflicciones y las tribulaciones es que en reconocimiento de su obra en nosotros glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándole alabanza y gloria por su salvación. Le voy a invitar a que vayamos a Salmos a partir 66, a partir del versículo 8. Mire cómo había una gratitud del salmista aquí, ¿verdad? Por esa obra de preservar, ¿verdad? Y de que no resbalasen sus pies, ¿verdad? Y de preservar la vida de su alma. Fíjese bien lo que dice Salmo 66:8, dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Se da cuenta por qué nuestro Señor Jesús nos dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas? Es Dios quien preserva nuestra alma para vida eterna cuando aprendemos a confiar en Él en medio de toda circunstancia. Y dice el versículo 10 de Salmo 66: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y el propósito de Dios en medio de las pruebas es afinarnos como la plata, purificarnos como el oro, ¿verdad? Que nuestra fe sea refinada, ¿verdad? Y librarnos con su victoria. Es una obra que viene de su mano y por eso le bendecimos y le damos alabanza, ¿verdad? Porque el versículo 9 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Pero si no le damos lugar a Dios, mis queridos hermanos, puede pasar que la desesperanza, la frustración, la decepción, la depresión, la amargura, el enojo y el lamento, ¿verdad?, entre otras cosas, vengan como intrusos a nuestra vida, vulnerando nuestra confianza en Dios y nuestra identidad como hijos amados, y en vez de acercarnos confiados al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, nos esconderemos de Dios, ¿verdad?, al sentirnos incomprendidos, al sentirnos como huérfanos y desamparados, como sucedió con Adán, ¿verdad?, cuando pecó dejando de confiar en Dios. Esto lo encontramos en Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz del Señor su Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y se fija, allí se perdió la confianza que se tenía en Dios, la confianza de acercarse, de sentirlo como un refugio, ¿verdad?, de verlo como el Dios de su salvación. Y allí surgieron en cambio la vergüenza, ¿verdad? Dijo Adán: estaba desnudo. Y también surgió el temor, tuve miedo, dice Adán, y el control también, ¿verdad? Me escondí, dice. Y el control es todo lo que hacemos o dejamos de hacer para evitar
más heridas y más dolor, ¿verdad? O terminamos escondiéndonos o aislándonos de la presencia de Dios y también de aquellos que nos rodean, con los cuales tenemos una relación social, ¿verdad? Y mire, escuchar el espíritu de error conduce al hombre a la desobediencia, a la rebelión, a la incredulidad y causa un deterioro de su identidad de hijo amado de Dios, cayendo en la orfandad, ¿verdad? Y fue el padre de mentira quien enseñó al ser humano a hacerse independiente de Dios, ¿verdad? Le enseñó a vivir para sus propios deleites, para sí mismo. Le enseñó desobediencia, le enseñó rebelión, le enseñó incredulidad. Y no es que el hombre no haya tenido escapatoria, ¿verdad? Ni que Satanás sea soberano, ¿verdad? Es una creación más de Dios, ¿verdad? Lo que pasó es que el hombre se hace esclavo de aquello a lo cual obedece, porque así lo dice la palabra. Y todas estas cosas en que el hombre fue enseñado, ¿verdad? En caminos de maldad, deterioraron su identidad como hijo de Dios, escondiéndose y creyendo el engaño de la orfandad, ¿verdad? Del desamparo, dado que dejó de alimentarse del amor de Dios y de sus palabras, dejó su comunión y dependencia con su Creador, dejó de revestirse de Cristo y se evidenció su desnudez, ¿verdad? Se desvistió de Cristo. Y para dejar evidencia del espíritu de error, Dios claramente pregunta al hombre en Génesis 3:11. Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como ve, ¿quién te enseñó? Hay alguien que enseñó al hombre, ¿verdad?, que estaba desnudo, y como respuesta, Adán le echa la culpa a la mujer, pero la mujer responde con una gran verdad. En Génesis 3:13 dice, la serpiente me engañó y comí. Y mis queridos hermanos, aquí vemos el engaño, vemos, ¿verdad?, al maestro de mentira que busca jalarnos el tapete, ¿verdad?, para que nosotros nos salgamos de esa identidad de hijos amados. Y la serpiente, según Apocalipsis 12:9, ¿verdad?, es el mismo diablo que engaña al mundo entero, ¿verdad?, que oscurece el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en los incrédulos, en los que no han creído, en los inconversos, pero también, escuche bien, para impedir la madurez de los que ya creemos, ¿verdad?, para que no crezcamos en nuestra identidad con Cristo y creamos que seguimos huérfanos, ¿verdad? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y se fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos aquí que todos estos nombres, ¿verdad?, se atribuyen justamente al diablo o al espíritu de error que ha movido este mundo desde que se pecó, ¿verdad?, desde que fuimos desprovistos de la gloria de Dios y desnudados de Cristo, ¿verdad? Pero algo que las Escrituras nos enseñan es que el espíritu de error siempre producirá incredulidad, vergüenza, temor, confusión, y produce en nosotros las obras del diablo o las obras de la carne, ¿verdad? Lo que conocemos en Gálatas como las obras de la carne, porque nos enseñan a vivir bajo nuestra propia voluntad, lo que queremos, creemos que eso es lo mejor, ¿verdad? Y las cuales Jesús vino con potestad para deshacer toda obra del diablo. Y mientras, ¿verdad?, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que hemos recibido a partir de que hemos creído en Jesús, ¿verdad?, como nuestro Señor y Salvador, ha venido para darnos libertad, porque donde quiera que está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos da libertad y nos da convicción para confiar en Dios, nos persuade, ¿verdad?, a creer en Él. Y el que confía en Dios, escuche bien lo que le voy a decir, no será avergonzado, puesto que no se está apoyando en su propia sabiduría o prudencia, sino que en donde se está apoyando es en un buen cimiento, ¿verdad?, en la voluntad perfecta de Dios. El Salmo 25:1, atribuido al rey David, aquí él levanta una oración, el rey David, y dice, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y escuche bien, el que confía en Dios no será avergonzado. Por eso dice David, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Y el versículo 3 de Salmo 25 sigue diciendo, ciertamente
ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Pero enseguida, la segunda parte del mismo versículo dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, ¿verdad? Porque esa es la manera en que nosotros podemos confiar en Dios, ¿verdad? Que nos muestre sus caminos, que nos enseñe sus sendas. Y finalmente el versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Nosotros tenemos que clamar y pedir que Dios nos enseñe, ¿verdad? Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y aquí el rey David pide a Dios ser encaminado y enseñado en su verdad y responderle con salvación. Y le dice, en ti he esperado todo el día. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios todo el día, en todo tiempo, en toda circunstancia, todos los días de nuestra vida, porque los que esperan en Dios no serán avergonzados, no serán confundidos. También hay un salmo que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, ¿verdad? Esta es esperanza de la buena y viene de Dios, y nada más Él puede producirle a nosotros, ¿verdad? Solamente Él, de Él la importancia que le demos lugar en nuestra vida, la necesidad que pasemos tiempos de oración y de lectura de la palabra en nuestra comunión con Él. Entonces vemos que Génesis 3 es otro ejemplo de cómo podemos discernir el espíritu de verdad del espíritu de error, ¿verdad? Vemos no solamente a Dios hablando, sino también a Satanás hablando por medio de la serpiente. Pero es glorioso saber que lo que se cumplió, ¿verdad?, fue lo que dijo el Señor, porque es un Dios verdadero que quiere enseñarnos su verdad, que nos da acceso a la libertad. Y yo recuerdo que en Deuteronomio 18, ¿verdad?, casi en la parte final, está Moisés hablando, ¿verdad?, de cómo se levantaría otro profeta hablando de Cristo, profetizando a Cristo, que vendría otro profeta, ¿verdad?, como Cristo. No se refería a los profetas subsecuentes, ¿verdad?, que le siguieron a él, ¿verdad?, sino que se refería a Cristo. Dice, a él oiréis y a él, como quien dice, le van a obedecer, ¿verdad?, o van a seguirle. Y es ahí donde dice que cómo se distinguiría un profeta verdadero, ¿verdad?, de uno falso, porque les advierte que no sigan a profetas que hablan de su propio corazón, que hablan mentira, ¿verdad? Y dice, pues que si lo que dice se cumple es que es de Dios, y si no, es que no lo era. Se lo estoy parafraseando, pero más o menos es lo que dice aquí Deuteronomio 18, ¿verdad? Mire, Dios dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debíamos comer, porque el día que lo hiciéramos, dice, ciertamente morirán. Y también anunció que Jesús, ¿verdad?, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente engañadora, tal como se cumplió con Jesús. Y Satanás, vemos el espíritu de error también, siempre cuestionando la voluntad de Dios, buscando que nos desviemos de ella, y cuestiona y dice, con que Dios ha dicho. Y luego le dice a Eva, ¿morir? No, no morirás. También dijo, seréis como dioses, ¿verdad? Y por supuesto lo que se cumplió fue la palabra del Señor, la palabra de Dios, y vino muerte espiritual o separación de Dios, ¿verdad? Fuimos desprovistos de la gloria de Dios por causa de escuchar y seguir el espíritu de error. Fuimos desnudados, ¿verdad? Las mentiras del diablo quedaron y quedarán siempre en evidencia, ¿verdad? No trajo al hombre el prometido conocimiento del bien y del mal, solo la vergüenza de descubrir que estaba desnudo, ¿verdad? Y así es el engaño del pecado, ¿verdad? Nos habla de las cosas que vamos a disfrutar, pero no nos habla de la factura que tenemos que pagar, de las consecuencias, ¿verdad? Y la buena noticia, mis queridos hermanos, es que si te has sentido indigno o desnudo, avergonzado, desprovisto de la gloria de Dios, no te aflijas, solo ponte en manos del Espíritu Santo. Él hará su obra para que seas revestido, renovado, ¿verdad?, en primer lugar del espíritu de tu mente, tus pensamientos, tu sentir, derramando la frescura de su amor, su aliento de vida,
su fortaleza y te llevará a revestirte de las verdades que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que nuestro ojo natural no puede ver, que nuestro oído natural que no puede oír, lo que nuestro razonamiento no podíamos nosotros lograr, mis queridos hermanos, ¿verdad? Dios nos las revela por su espíritu, a nuestro espíritu, por medio de las palabras que nos enseña, para que nos acomodemos espiritualmente a la voluntad de Dios, a la verdad que ha preparado para los que le aman. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Si has pasado por crisis de enfermedad, sea por la pandemia o por cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Por escasez económica, por pérdida de trabajo, por crisis duras en tu matrimonio, y con ello también pues te sientes traicionado, te sientes decepcionado, frustrado, en desesperanza, en crisis con las relaciones de tus hijos, con los hermanos de la iglesia o con tus familiares. Déjame, te digo la buena noticia. El Espíritu de verdad te fue dado para que seas revestido de toda la vida abundante y de la herencia que el Padre nos ha dado en Cristo. Recuerda que el Espíritu Santo le glorifica a Cristo, dándonos a conocer lo que tenemos en Él, porque dijo Jesús, Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. Mire, y la desnudez y las heridas espirituales que hemos sufrido no vienen sino de poner la mira en las circunstancias y en las situaciones que vivimos y en las personas, ¿verdad? Y por no ponerla en las cosas de arriba, en las celestiales que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es hacia Él donde debemos apuntar ahora, y también a nuestro interior, allí donde mora el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que estamos sentados en los lugares celestiales porque el cielo ha venido a esta tierra y Él está aquí morando en nosotros, ¿verdad? Pero no podemos hacer como que el Espíritu Santo es un inquilino al cual podemos ignorar, ¿verdad? En nuestra casa interior y pensar que el Espíritu Santo no habla, ¿verdad? Y que podemos nosotros hacer como que no está en nosotros. Y mis queridos hermanos, nosotros deberíamos gemir por ser revestidos de lo celestial que el Padre nos ha dado en Cristo y acudir cada día rendidos a su presencia. Mire usted, para terminar le invito a que veamos 2 Corintios 5:1, esta escritura. Mire lo que dice a partir de 2 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que si la casa terrestre de este nuestro tabernáculo se deshiciere, está hablando de nuestro cuerpo, dice, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando vehementemente ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo, si es que fuéremos hallados vestidos y no desnudos. Porque los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos estando sobrecargados, porque no querríamos ser desnudados, antes sobrevestidos, para que lo que es mortal sea absorbido por la vida. El apóstol Pablo dice en otra parte que lo mortal será absorbido por lo inmortal, ¿verdad? Y que estos cuerpos terrenales serán revestidos de celestiales, ¿verdad? Y continúa diciendo en el versículo 5 de 2 Corintios 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual asimismo nos ha dado las arras del Espíritu, o lo primero, ¿verdad? Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. No andamos por vista, no nos gobiernan las circunstancias, no nos gobiernan las situaciones, ¿verdad? Andamos por fe, poniendo la mirada en